muy contento de estar con todos vosotros, hermanos, de verdad que sí. Y yo no sé si vosotros conocéis, pero yo voy a leer una poesía. No quiero, me gustaría ser ágil y poder tener el mensaje de manera que podamos tener después tiempo para comer y todo eso, y compañerismo. No sé si conocéis esta poesía, seguramente alguno va a sentir, ¿no? Pero leo, es muy cortita, pero dice: caminante, son tus huellas, el camino y nada más. Caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Al andar se hace el camino y al volver la vista atrás se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar. Caminante, no hay camino, sino estelas en la mar. Es posible que alguno levante la mano. ¡Ah, esa es de Juan Manuel Serrat! No es de Juan Manuel Serrat. Juan Manuel Serrat la cantó. Esto es una parte de la poesía de Antonio Machado, ¿no? Un poeta sevillano. Pero hay cosas que me llaman la atención y seguiremos rápido, ¿no? Y dejaremos. Por un lado, la contradicción de este hombre dentro de la poesía, ¿no? Porque por un lado dice que caminante, son tus huellas el camino y nada más. Por otro lado dice: caminante, no hay camino. ¿Cómo que no? Pero sí dice que el camino tuyo, lo que tú dejas y esa huella es el camino y nada más. Es contradictorio, ¿no? Sería importante conocer la vida de este hombre. Y por otro lado termina y nos dice que, por supuesto, la conclusión a la que yo llego, ¿no? Y podemos llegar. Si el hombre confía y piensa que el camino suyo, lo que va dejando atrás esa huella, es el camino y no hay más, pues entonces pobre confianza en ese camino. De hecho, llega al final y llega la frustración. Caminante, no hay camino, sino estelas en la mar. Y ya sabemos lo que son esas estelas, ¿verdad? Es el surco que deja la nave y que vas mirando atrás y ves cómo va desapareciendo esa espuma, ese surco, y queda en la nada. Y así es el camino que cualquier caminante puede tomar pensando que ese es el camino, el único, lo que tú vas viviendo en tu vida y vas dejando para atrás. Pero qué frustración, esto es lo que me hace pensar claramente es en la desesperanza de esa vida, de ese caminante. Es posible que haya alguno aquí en esta mañana, estás caminando y estás realmente en desesperación, no sabes para dónde tirar, porque estás caminando en tu propio camino. Esa es la manera, sabemos que era la manera en que los que hemos creído en Cristo, que a propósito, sí hay camino. Cristo es camino, y verdad, y vida. Sí hay camino. Pero no era nuestra vida pasada lo que creímos en Cristo, no era así nuestra vida, una vida sin esperanza. No sabíamos dónde armarnos, no sabíamos de dónde prendernos, porque nuestra vida era un puzzle, era un montón de pedazos de corazón roto. Pero bendito sea el Señor, bendito sea el Señor, que tuvo misericordia de nosotros. Cuando andábamos, como dice la palabra de Dios, que hemos cantado y nos hemos recreado en ella, en los cánticos, como dice la palabra, estábamos sin Cristo en aquella vida vieja, en aquel tiempo antiguo, en otro tiempo, estaba ahí sin Cristo, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Así andábamos. Pero cómo fue la misericordia del Señor para que se acercara a cada uno de nosotros y dio lugar a que alguien nos hablara, nos diera el Evangelio, y nosotros pudimos escuchar y pudimos ser sacados, como dice el salmista,
que hoy la hermana Jolie creo que hacía referencia al Salmo 40, pacientemente esperé en Jehová y se inclinó y me hizo sacar del lodo de desesperación y puso mis pies sobre peña, una peña firme, una roca estable, y puso un cántico nuevo en mi boca y alabanza a nuestro. Así que el Señor tuvo misericordia de nosotros, nos dio una esperanza, nos puso ciertamente en un lugar estable y podemos entonces mirar al futuro, podemos mirar para atrás, no ya para atrás para ver una vida perdida y una vida que no tiene sentido y sin futuro y todo negro delante nuestro, nada que ver. Miramos para atrás para decir, Señor, qué bendición de donde me sacaste, del peligro y de la amenaza del infierno eterno que me esperaba. Pero qué bueno que me has puesto delante una esperanza. Entonces, ¿qué hemos de hacer nosotros? ¿Qué hemos de hacer nosotros ante esa esperanza que el Señor nos ha dado magníficamente, graciosamente? Pues vamos a la primera epístola de Pedro y os animo a que habláis conmigo y vamos a ver qué es lo que quiere el Señor que hagamos con la esperanza que ha sido dada a nuestras vidas, en nuestras vidas. Encontramos en la primera de Pedro algo que compartió un hermano también, creo, en un salmo. Están ahí las dos partes, están aquellos que no aman al Señor, y estamos nosotros aquí en medio de este mundo que hemos creído, hemos sido receptores de la gracia de Dios y estamos ahí luchándola, porque es cierto que no somos de este mundo, pero estamos en el mundo. Y estamos en medio de situaciones y conflictos, problemas, en lo que hemos de solventar. Y en medio también de mucha gente que nos rodea, que no tienen la esperanza que hemos recibido nosotros. Están sin esperanza, como nosotros estábamos en el tiempo pasado. Entonces vamos ahí y lo primero que encontramos es que no tengamos miedo de los que nos rodean. Pueden ser que se metan con nosotros, que nos quieran avergonzar, que se quieran burlar, o como dice un poquito más adelante, que les parezca cosa extraña, que no corramos con ellos en la misma disolución en la que ellos andan y nos ultrajan. Y puede haber una metida en nuestras vidas de forma pues torpe, ¿no? ¿Qué hacemos con ellos? Y bueno, primero no les tengamos miedo, dice claramente. ¿Quién es aquel? Versículo 13. ¿Quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones. Es decir, que Dios sea en verdad el temor en vuestro corazón. Tened temor de Dios, no tanto de los hombres, sino que los hombres, nuestra actitud, nuestro lugar debe ser otra y aparece enseguida. Sino santificad a Dios del Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Así que nos pide la palabra del Señor, no tengáis temor de los hombres. Pobrecitos, en estos momentos no pueden entender tu vida cristiana, mi vida cristiana, el camino en el que el Señor te ha puesto, que es en Cristo. Entonces, ¿qué hemos de hacer? Pues estar preparados. Y hemos escuchado esta mañana de llenarnos de la palabra del Señor, que la palabra de Cristo abunde en abundancia en nuestros corazones. Llenarnos con la palabra, estar preparados, pero preparados de antemano y preparados de corazón, como vemos en el contexto. Preparados de antemano, es decir, no que nos agarre el toro
a la hora de que alguien venga a preguntarnos, a querer saber de nuestra esperanza. Sino estar preparados, tener un corazón sosegado, tranquilo, sabiendo que en cualquier momento puede surgir, como dice el refrán, puede saltar la liebre y puede venir alguien a nuestra vida a preguntarnos. No tanto el burlador, pues, ¿qué vamos a hacer? Querrá humillarnos o lo que sea, pero hay personas que son sinceras, hay personas que no quieren reírse, hay personas que quieren saber por qué están tan desesperados, que quieren tener una salida para su vida. Entonces van a venir a tu vida y preguntar, ¿qué es eso que tienes tú que yo no tengo? ¿Qué es eso que tú tienes? Entonces tenemos que estar preparados. Y por otro lado, preparados en el corazón, tener un corazón pronto, dispuesto, bien, para responder a aquellos que piden razón. Y dice la Escritura para presentar, de responder, defensa. Y no se trata precisamente de pelea. No se trata de pelear. Se trata de compartir. Se trata de tener una actitud, como dice, mansa e irreverente. Porque el Señor no quiere que nosotros seamos contenciosos, sino amables para con todos. Que haya una actitud y un corazón realmente amable a la hora de que quieran preguntarnos los hombres. Ante todo el que os demande razón de la esperanza, no dice que tenéis, o de la esperanza que vosotros os conectáis o cuando os reunís los domingos. No. La esperanza que hay en vosotros, la tenemos el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes, todos los días de la semana está en nosotros. Es la esperanza puesta por Dios en nuestras vidas. Entonces hemos de dar testimonio, hemos de hablar de esa esperanza. Pero ¿en qué manera podemos estar preparados para hablar de nuestra esperanza con la Biblia en la mano o con la Biblia en el corazón? Que es mucho mejor. Y poder hablarles y compartirles de esa esperanza que hay en nosotros. Entonces tiene que ser con la Biblia. No es pues mira, yo tengo esperanza porque mira, ¿sabes qué? Yo intuyo que algo va a pasar cuando yo me muera. No. Es una esperanza que tiene que estar bien establecida, bien explicada, bien compartida. Y debemos de estar preparados. ¿Vale? Así que en la misma epístola primera de Pedro se nos habla de un aspecto de esa esperanza, en la misma epístola. Capítulo 1, versículo 3 dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, en la que se puede confiar, una esperanza viva, que tiene que ver con vida. No una esperanza muerta, una esperanza que frustra, una esperanza que se desvanece, es esperanza viva. ¿Pero en qué está basada esa esperanza viva? Pues sencillo, por lo que viene a continuación, por la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Porque Cristo resucitó, nosotros también resucitaremos. Dice Jesús: porque yo vivo, vosotros también viviréis. Es una esperanza viva. Y la gente pregunta y quiere saber qué pasa después de la muerte. La muerte es algo muy serio, hermanos. Es algo muy serio. Y desgraciadamente los últimos velatorios y encuentros funerarios, etc., nos ha tocado vivir muchos, a mi esposa y a mí, y estoy encontrando actitudes medio raras, medio indiferentes ante la realidad de la muerte. Cuando yo estaba haciendo un curso de capellanía de hospital, y los capellanes nos dijeron bien claro, fue un apartado específico dentro de todo el curso, fueron 3 meses, y fue un apartado específico en cuanto a la realidad de la muerte.
y nos hicieron escribir, poner por escrito acerca de mi muerte. No, no, ¿cómo entiendes tu muerte? ¿Cómo te gustaría que fuera tu entierro? ¿Qué te gustaría que pusieran en tu lápida? ¿Qué dijeran en tu funeral? Piensa en tu muerte, piensa en eso. ¡Wow! Y fue realmente duro, fuerte, porque nuevamente vemos como otros van falleciendo, pero cuando piensas en uno, pues hay que tenerlo muy claro todo eso. Pero hay mucha gente, hay millones de personas que no tienen ni idea qué va a ser de ellos después de entrar en la muerte. Por eso es que no tienen esperanza, no saben qué va a ser de ellos. Y no conocen lo que tiene que ver con una esperanza viva. No saben, nosotros tenemos que tomar las escrituras y decirles y hablarles y mostrarles. Cuando el apóstol Pablo escribe a los de Tesalónica, ellos estaban hechos un lío, ya eran creyentes, pero estaban hechos un lío en cuanto a lo que pasaba después de la muerte. Había cosas que no entendían. Y cuando Pablo escribe la primera de Tesalonicenses, mirad qué le dice, capítulo 4, versículo 13. Dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Eso eran creyentes que habían partido ya con Cristo. Era una manera de decir, una manera dulce, hermosa de decir lo que ya habían fallecido. Para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Y es una tremenda realidad, hermanos, es una tremenda realidad. Cuando estuve yendo prácticamente, no sé, creo que fueron 10 años al Dorado, 10 años, ¿verdad? A una iglesia para apoyar, ayudar allí, se quedaron sin pastor y ahí estuve, y sin yo tomar pastorado hice la labor de pastor, y yo creo que es lo más intenso de mi ministerio hasta ahora, ¿no? Porque bauticé, casé, yo no sé qué otro, e enterré, yo no sé cuántas personas enterré ahí, yendo a esa iglesia. No sé si era porque yo llegué, no sé, la cuestión es que fallecieron un montón de personas. Y a veces me invitaban los hermanos de alguien que había fallecido, que era un familiar, etc., que no era creyente. Y estaban los familiares no creyentes. Y realmente se te partía el corazón. Porque los veía que ahí salía, a flor de piel, salía la desesperación, la falta de esperanza. Y lloraban desconsoladamente y se retorcían, pobrecitos, se retorcían. Me acuerdo de un entierro que había una chica que había fallecido a la mamá y estaban enterrando en el momento de meterla en el nicho. La chica era alta y gruesa y cayó redonda al suelo. Estaba y cayó desmayada. Estaba tan tocada, tan desesperada. Y así es. A propósito, hermanos, es importante nosotros que tomemos nota de estas especificaciones, ¿no? No dice la palabra del Señor, no lo dice aquí en el texto, que no nos entristezcamos. No dice que no lloremos, que no nos compungemos, que no nos dolamos de la partida de un ser querido. No lo dice. Dice que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. De la misma manera que aquellos que no tienen esperanza. Llora a tu fallecido o tu fallecida. Lloremos, hermanos. Hagámoslo con ese sentimiento de esa separación que viene en el momento, en el tiempo que Dios estableció. Y lloremos, hermanos, sin ningún problema. No, lo que pasa es que yo sé que está con el Señor. Sí, se fue con Cristo. Bendito sea Dios. Que creyó en el Señor y está en su presencia. Pero yo la quiero llorar, o yo lo quiero llorar.
porque lo he amado en mi vida, la he amado. El Señor Jesús sabía que iba a resucitar a Lázaro y lloró. Y Él sabía que Lázaro iba a ser levantado de los muertos. Padre, yo sé que me oyes, yo sé que me escuchas. Es la oración del Señor. Y le dice a Marta, tu hermano resucitará. Y dice, Dios, sí, yo sé que al final... No, tu hermano va a resucitar. Yo soy la resurrección y la vida. El que quede en mí, aunque esté muerto, vivirá. De manera que, hermanos, por favor, ubiquémonos. No nos pide el Señor hacer todo un esfuerzo de no entrar dentro de un sentimiento cuando el Señor dice, llora a tu muerto, a tu muerta, llora. Saca para afuera tu sentimiento, tu dolor, etc. Pero no como los que no tienen esperanza. Porque ya es otra cosa, otro cantar, porque no saben dónde van, etcétera, etcétera. Bendito sea el Señor. Entonces podemos tomar las Escrituras y hablarle y decirle a esta persona que sinceramente quiere venir a nuestra vida, mira lo que dice la palabra de Dios. El Señor ha puesto en mí una esperanza viva, porque de la manera que murió el Señor, en el mismo contexto está, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Este es el punto de ánimo y de levante para cualquier hermano en Cristo que ha perdido a alguien. Bendito sea Dios. Entonces seguimos un poquito más. Viene alguien a vuestra vida, habla de esa esperanza que hay en ti. Hablemosle y digámosle que esa esperanza que el Señor ha puesto tiene su fundamento firme, que no está apoyada esa esperanza en imaginación de hombres, en mi entendimiento de lo que es la vida, la muerte. No, lo que leí en el periódico en la semana pasada, sino que está apoyada en lo que dice la palabra de Dios en cuanto al Señor Jesucristo y aprobado por Dios, el Padre. Como dice Primera de Pedro, también en el mismo contexto. Dice que, capítulo 1, versículo 18, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, mediante el cual, mediante el Señor Jesús, ¿verdad? Dice, creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, es decir, la obra de Jesucristo, lo que Él ha hecho, estando en la tierra, ha sido aprobado por Dios, esa sangre derramada de un cordero sin mancha y sin contaminación. El Padre lo aprueba y es resucitado de entre los muertos, levantado por el poder de Dios y ascendido a la gloria, a la diestra del Padre, ahí de la majestad. De manera que aprobado, la esperanza nuestra queda bien firme, bien fundamentada, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Así que tenemos esa esperanza en nosotros, hermanos, no por cualquier otra cosa, cualquier cosa que no podamos imaginar, sino porque Cristo derramó su preciosa sangre. El Cordero fue muerto en la cruz por nosotros, por nuestros pecados. Nos redimió. El Señor lo es resucitado de entre los muertos, ascendido a la gloria del Padre, es decir, la aprobación está dada. El fundamento está puesto para nuestra esperanza, para que podamos saber que esta esperanza es firme, está ahí, bien colocada, que nada ni nadie la va a mover. Podemos perder los bienes, podemos perder la libertad, podemos perder la misma cabeza y entrar igual en un Alzheimer
si el Señor así lo permite. Y no nos acordaremos de nada. Pero la esperanza está firme, sobre una roca firme, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Así que, hermano, qué tremendo esto. Tú dile esto a uno que sinceramente viene a ti buscando lo que tú tienes en tu vida. Y tiene que ser muy necio o, desgraciadamente, muy triste si él aparta y no hace caso a ese testimonio. Y por otro lado, y ya terminando esta parte, pues una esperanza que es, hermanos, una esperanza que es cierta, que es verdad, que es cierta. Nada ni nadie no la va a rebatir. Es cierta la esperanza, no hay vuelta de hoja. En el capítulo 6 de Hebreos, después de hablar el autor y escribir a estos hebreos y haciéndole entender esa diferencia y advertencia, cuidado aquellos que estáis jugando con la salvación, con el nombre y la persona de Jesús, que es verdaderamente el Mesías. Cuidado si seguís sin creer en Él y os vais a quedar como niños, todavía en la antigua dispensación, del antiguo régimen. Si os quedáis ahí, no vais a entender, no llegaréis a creer el Evangelio y recibir al Mesías en vuestras vidas. Y por otro lado, aquellos que se les ha dado oportunidad otras veces y han rechazado salud y no quieren saber nada y despotrican contra Jesús, están entrando en el camino de la apostasía. Pero cuando llega otro grupo y se dirige a ellos, les dice el versículo 9 del capítulo 6 de Hebreos: pero en cuanto a vosotros, oh amados, estos son otros, y estos son de los nuestros, en el sentido salvífico, nos dice: estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo. Eso lo tenemos en el Génesis, ¿verdad? Diciendo: de cierto te bendeciré con abundancia, te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Y encontramos lo que aparece en el Génesis también. Porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento. Así que aparece la promesa y el juramento ahí en el Génesis capítulo 22. Para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo, los que hemos acudido para asirnos, agarrarnos, en la expresión rioplatense, agarrarnos, cogernos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma, y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros, como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Así que tenemos, hermanos, ha sido colocada, nos ha sido dada en nosotros, puesta en nosotros, una esperanza viva, una esperanza firme, estable, y una esperanza cierta, que es verdad, porque el Señor ha hecho la promesa y Él ha jurado, ha hecho juramento. Lo hizo con Abraham, y Abraham creyó, y con fe y con paciencia alcanzó la promesa. Y nosotros podemos hacer igual, queridos hermanos.
Esperar en medio de un mundo que no vemos nada. Lo único que sabemos es que partimos de este mundo, y como te van a decir muchas veces, si no te lo han dicho, ¿quién ha venido del otro lado para decirte lo que hay allá? Y todas esas cosas, ¿no? Esos comentarios que se hacen torpes. Pero ese es el mundo en que vivimos. Hay tanta ignorancia o tanta cosa que no se entiende, tantas preguntas. Pero nosotros por las Escrituras, hermanos, sabemos. Y podemos entonces responder haciendo defensa y dando razón de la esperanza que hay en nosotros. Nuestra esperanza es cierta, porque el Señor dijo que el que cree en mí tiene vida eterna. El Señor dio su palabra. Él nos ha dicho de que el Señor Jesucristo, como Él resucitó, nosotros vamos a resucitar. Y el Señor nos dice de que el Cristo bendito está en los cielos y que lo que ha hecho es abrirnos camino, porque Él es el camino, es la verdad y la vida, para que nosotros podamos ir a la gloria de Dios por medio de nuestro amado Jesucristo. Y nos ha puesto esperanza en nosotros, que Él vino a ser como un ancla puesta en los cielos, porque ahí es donde está nuestro amado Jesucristo. Y nuestra esperanza es cierta, Señor, ahí estás tú. Y así como los barcos tienen las anclas, las tienen para abajo, para sujetarse ahí abajo, nosotros tenemos el ancla en los cielos. Y tenemos que confiar, hermanos, saber que esto es cierto, es verdad. Y nada ni nadie nos va a mover de esa bendita esperanza, porque estamos anclados, o mejor dicho, nuestra esperanza anclada en los mismos cielos. Bendito sea Dios, hermanos, que podamos entender estas cosas, que podamos guardarlas en el corazón, podamos vivirlas, y a la hora de que alguien venga a preguntarnos y decirnos, pues compartir con ellos, responder y dar respuesta a aquellos que preguntan, quieren saber la razón de la esperanza que hay en nosotros. Esto es una cosa, y ya rápidamente termino, hermanos, pero preparados para hablar, preparados para compartir, una vez llenos del corazón de la verdad de la palabra, de lo que Dios ha hecho, y compartir con aquellos que piden razón. Pero por otro lado, vivir esa esperanza. Todo primera de Pedro es impresionante. Cuando tú lees y vas mirando toda la epístola, nos encontramos en una atmósfera de hermanos que están en la dispersión y que están sufriendo muchas injusticias y problemas, porque están en el mundo y encima estaban fuera de contexto, estaban no solamente en el mundo, sino además estaban en medio de un contexto de gente pagana, gente incrédula, y seguro que se meterían con ellos y estarían extrañados. ¿Qué les pasa a estos? ¿De qué planeta son? Si es que se sabía que había planetas en aquel tiempo. ¿De qué planeta son estos? Que no vienen a las orgías, no vienen a la fiesta, no se emborrachan. ¿Qué les pasa a esto? Y se burlan. Pero sin duda que habría quienes sinceramente irían a preguntar. Estaban en ese contexto. Mucha presión y muchos problemas y mucho sufrimiento, y el ánimo y la enseñanza a estos hermanos es para que tengan paciencia, para que esperen, para que entiendan bien esa esperanza que ha sido puesta en ellos, y ellos puedan aprovechar a todo aquel que venga a preguntarles, a hablarles de esa esperanza, a compartirles, pero al mismo tiempo vivir de tal manera que realmente sean persuadidos. A veces, como se suele decir, a veces borramos con el codo lo que escribimos con la mano. Y escribir con la mano quiere decir hablar de la esperanza que hay en nosotros. Y puede estar muy bien, y de hecho, en la primera parte que hemos empezado en este mensaje, y está muy bien, y es lo que el Señor quiere, lo que vemos en 1 Pedro, capítulo 3. Pero tiene que ir de la mano con una vida
que realmente corresponda. Porque si no, los hombres se van a escandalizar y van a decir, ¿y qué valor tiene para esta persona esa esperanza que dice que está en el cielo y el ancla y todas esas cosas que me ha hablado? Cuando mira cómo vive y mira lo que hace. Por eso enseguida, dice 1 Pedro, enseguida, después de hablar de estas cosas, dice, teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad así lo quiere, que haciendo el mal. Y tomar ejemplo del Señor, ¿verdad? Quien padeció el justo por los injustos para llevarnos a Dios. Así que hermanos, y tengamos en cuenta estas dos cosas. Y les dice a estos hermanos, sed santos como Dios es santo. Andar en el temor del Señor. Es lo que dice en el capítulo 1. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de persona juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Porque esto va a ser, dijéramos otra vez, la chapa, esto va a ser el complemento del testimonio hablado para que otros lleguen a tener la misma esperanza. Y ante los conflictos, las cosas de la vida, aún incluso en un mismo entierro, que el mismo incrédulo pueda mirar y ver, no porque no lloremos, o porque lloremos, no, sino porque vea que hay en nosotros una paz y hay una tranquilidad, sabiendo dónde ha ido ese hermano, esa hermana en Cristo. Entonces ellos van a ver, ellos van a observar y van a observar tu vida y mi vida. ¿Dónde vas? ¿Dónde vienes? ¿Dónde entras y de dónde sales? Ellos van a observar y decir, realmente la esperanza de estas personas hay que considerarlas. Y van a llegar a decir, yo quiero esperar de la misma manera que tú esperas. Hermano, qué bueno que podamos entender estas cosas. Qué bueno. Y es lo que el Señor quiere para nosotros. Es lo que Dios quiere. En el Salmo 146, hoy mismo lo leía. Estoy en mi lectura diaria en los libros de los Salmos y hoy lo leía y digo, hoy lo voy a compartir, no sé, hermano. Pero en el Salmo 146 dice la palabra del Señor. El Salmo 46. ¿Dónde está? Que no te veo. Acá, versículo 5 dice, bienaventurado aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob. Y podemos repetir, bienaventurado aquel cuya esperanza está en Jehová, su Dios. Somos felices, somos bienaventurados. El Señor ha puesto esa esperanza en nosotros. Compartámosla. Compartámosla. Con la palabra y con nuestra conducta. Amén. Dios los bendiga, hermanos.